las meditaciones que se brindan en los ejercicios espirituales, eso es lo que pretenden, ¿verdad? Tener una experiencia fuerte del amor de Dios. Y es clave la palabra de Dios, ¿verdad? Y en orden a una conversión. ¿Qué beneficio nos deja quien hace ejercicios? Pongan mucha atención, fíjense. Ustedes ya están en el 4.º día de ejercicios. Mañana, Dios mediante, con Monseñor Ramón vamos a concluir esta experiencia. Entonces, ojalá y que pudiéramos evaluar al final, el día de mañana, si hemos logrado esto, si hemos logrado tener esto. ¿Qué beneficios tienen? Bueno, pues se experimenta desde luego la atracción de Dios y regresa renovado a la vida ordinaria. Entonces, esto lo puse en mayúsculas para que no lo perdamos de vista. Ojalá y que después de esta semanita de ejercicios espirituales, regresemos renovados a nuestra vida ordinaria, a nuestras actividades cotidianas. Ciertamente, bueno, ya en el calendario, pues, ¿verdad?, que lleva las universidades, las escuelas, quizás ya la próxima semana, pues, es la última semana de actividades, de labores, ya próximos a salir a vacaciones, ¿verdad? Muchos ya anhelando que lleguen las vacaciones. Bueno, pues ojalá y que terminando esta semana, regresemos renovados a nuestra vida ordinaria, esta última semana, ¿verdad?, previas a la vacación, pues para podernos adentrar a la Semana Santa, que se llama también la Semana Mayor, que es donde nosotros vivimos los misterios grandes de nuestra fe, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, ojalá y que de veras mañana hagamos esa evaluación si regresamos renovados. La temática que hemos estado teniendo, también para que no lo perdamos de vista, está basado en el mensaje de Cuaresma que el Papa Francisco ofrece cada año, ya de una tradición antigua. Los papas, el papa que está al frente, ¿verdad?, de la Iglesia, elabora un mensaje, lo hace público, y ese es un mensaje dirigido a todo el pueblo de Dios, para que nos dispongamos a vivir la Cuaresma específica de ese año, ¿verdad?, con una temática muy específica en preparación hacia la Pascua. Entonces, en esta ocasión, el mensaje del Papa Francisco, y tenemos ese texto bíblico. Este texto bíblico es Mateo 17, versículos del 1 al 9, que es el texto o el pasaje de la transfiguración del Señor. Ya se ha comentado algo en estos días sobre el mensaje, ¿verdad? Ustedes están recordando quizás, pero bueno, es importante nada más que no perdamos de vista que este es el hilo conductor de esta experiencia de nuestros ejercicios 2023. El mensaje de Cuaresma del Papa Francisco, ascesis cuaresmal, camino sinodal. Bien, vamos ahora a recordar, viendo el panorama de las meditaciones que se están teniendo durante esta semana. Estas 5 meditaciones que concluyen el día de mañana con Monseñor Ramón, vamos a recordar un poquito. El tema de cada meditación está extraído del mensaje del Papa, ¿sí? Entonces, el lunes, ustedes recordarán quién vino el lunes. Bueno, aquí está, de los que, bueno, yo me imagino que los que están presentes vinieron todos desde el lunes, ¿no? Pero bueno, aquí Monseñor Eduardo, él fue el que nos dio la temática, sobre todo de la ascesis. ¿Se acuerdan que él estuvo platicando de la ascesis? ¿Qué entendemos por ascesis? Un poquito la comparación cuando hacemos ejercicios físicos, la importancia que tiene, y de ahí se trasladó también a la ascesis espiritual, ¿verdad? Bien, el segundo día, Monseñor Manuel, él nos ayudó también para tratar de valorar la importancia de retirarnos y sobre todo de hacer frente, ¿verdad?, a lo que el demonio de pronto a veces nos pone como tentaciones. Entonces, es importante, ¿verdad?, esto también. El tercer día, el día de ayer, Monseñor Juan Manuel Muñoz, él nos decía cómo es importante seguir a Jesús, ¿verdad?, hacer este camino con Jesús, y pues hemos de seguirlo juntos, ¿verdad? Un poquito también. Él nos compartía ayer un poco lo que a nivel de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la perspectiva que se ha obtenido sobre los jóvenes,
las luces, las sombras y los desafíos, los retos. ¿Se acuerdan que el día de ayer Monseñor Juan Manuel les hacía un reto, un desafío, a que esa realidad que pinta un poco negativa respecto de los jóvenes, sobre todo pues que haga el contrapeso la realidad positiva, ¿verdad? La realidad positiva, y ahí estaba el reto para cambiar esa realidad. El día de hoy vamos a tener la meditación sobre todo de la transfiguración del Señor, la importancia cuando va uno subiendo la montaña, la cumbre, esa visión que nosotros tenemos, la cumbre, nos da la clave, ¿verdad? La transfiguración personal y la transfiguración eclesial, es decir, la conversión personal y la conversión eclesial. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de mañana, Monseñor Ramón, pues nos va a ayudar para cerrar con broche de oro, sobre todo con este mensaje extraído también del mensaje del Papa, ¿verdad? No tengan miedo, levántense, ¿verdad? Entonces la realidad que estamos reflexionando, pues es para que nos motivemos, ¿verdad? Bueno, esas son las 5 meditaciones que contemplamos durante esta semana. Entonces esto es un poquito nada más para no perderlo de vista. Y bueno, pues esperemos que esta semana de ejercicios contribuya a renovarnos, ¿verdad? A renovar nuestra vida, a renovar nuestra manera de pensar, para que podamos renovar nuestra manera de actuar. Porque si no renovamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, pues tampoco se va a renovar. A veces sucede que hay personas que hacen retiros o así como encuentros de fin de semana, y a veces son encuentros que viven experiencias fuertes, ¿verdad? Que a veces pues es hacer como una introspección, confrontar su vida y demás, y a veces sale uno como bien entusiasmado de querer ser bueno, de querer cambiar, pero si sale uno con el mismo chip, como decimos, ¿verdad? Con nuestra misma manera de pensar, a lo mejor salimos y durante la semana que salimos con las ganas de querer hacer y deshacer, hacer lo mejor que podamos, pero si nuestra manera de pensar no cambió, a los 15 días, a la semana, a lo mejor ya estamos otra vez cayendo en los mismos errores, las mismas dificultades, ¿no? Por eso es importante cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Bueno, pues ojalá y que esta experiencia de los ejercicios nos ayuden a ello. Entonces, ahora sí, dicho y considerado esta síntesis de los días que llevamos y adentrarnos a este cuarto día, vamos entonces a este tema, ¿verdad? La cumbre es la transfiguración personal y eclesial. Haciendo pues esta escenificación de la transfiguración, los elementos que encontramos desde luego pues es un monte. Bueno, aquí hice un montaje, ¿verdad? Lo que está detrás es el monte Tabor, el monte llamado así de la transfiguración. Y aquí pues puse esta imagen de frente, nada más como para tener así, ¿verdad? Como que ver la cumbre y llegar allá. Pero bueno, pues hay distintas etapas para poder llegar hasta allá, ¿verdad? No podemos brincarnos desde aquí hasta acá, ¿verdad? Sino que necesitamos llevar un proceso, un caminar, y toda nuestra vida en realidad es un continuo proceso de nuestra conversión, de nuestra transfiguración. Entonces, vamos a ver ahora pues cómo al final del camino hay algo maravilloso, algo que nos sorprende, que es la cumbre, y esa cumbre es la transfiguración personal y la transfiguración eclesial. Bien, entonces vamos a seguir 3 pasos muy sencillos. El primer paso es el ver con los ojos de Dios Padre, que consiste en presentar una realidad. Segundo paso es el juzgar con los criterios de Dios Hijo. Y esa realidad que hemos presentado la vamos a iluminar con la palabra de Dios y con el magisterio de la Iglesia. Y el tercer paso es, después de ver una realidad, de iluminarla con la palabra de Dios y con el magisterio, entonces esa realidad nos lleva a la acción, al actuar. Entonces ese tercer paso es actuar con el impulso del Espíritu Santo, o bajo el impulso del Espíritu Santo, nos lleva pues a un compromiso, a una acción, ¿sí? Entonces esos 3 pasos vamos a llevar en nuestra meditación. Vamos pues al primer paso, al primer momento, que es ver con los ojos del Padre.
¿Y qué podemos decir aquí? Bueno, comenzamos afirmando que nuestra vida es un constante llamado de parte de Dios, siendo así que el primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la existencia. Si existimos en este mundo es porque Dios lo ha querido. Es porque Dios lo ha querido. Cada uno de nosotros, si pensamos, Dios nos llama a existir, habiendo la posibilidad de precisamente ese llamado a la vida cristiana. Comenzamos a formar parte de la iglesia. Ese es el regalo más de que nos concede el bautismo, es el llamado a la vida cristiana, ¿verdad? Ser cristianos, ser seguidores de Cristo, ser hijos de Dios. Después Dios nos hace un llamado más. Dios nos llama a ser santos. En el momento actual, en el siglo XXI, a veces esta palabra de ser santos, pues como que ya está desapareciendo de nuestro vocabulario. Hay quienes consideran que hablar de santidad, bueno, sí, está bien, sí, podemos hablar de santidad, pero no para todos. Algunos dicen, bueno, la santidad es propia de las monjitas, o es propio de los religiosos, o de los sacerdotes, y nada más. La santidad es un llamado para todos, es un llamado para todos, no es un llamado exclusivo, es un llamado para todos. Entonces fíjense, Dios nos llama a existir, Dios nos llama a la vida cristiana y Dios nos llama a la santidad. Y claro que para este llamado, pues hay distintos caminos para alcanzar la santidad. Estos caminos que existen para alcanzar la santidad, pues desde luego tienen que ver con, primero vamos a pensar en la vocación al matrimonio. Cuando dos personas, hombre y mujer, descubren que después de un noviazgo, después de conocerse, quieren unir sus vidas, entonces deciden casarse. Es una vocación, es un llamado, es un camino para alcanzar la santidad. Siendo casados, están llamados a ser santos. La vida de la soltería también es otra vocación específica, es otro camino. A veces hay expresiones que dicen entre nosotros, ¿verdad? Esta persona se le fue el tren, ¿verdad? Y no se casó, ¿verdad? Pues hay personas que se quieren dedicar más de lleno a las cosas de Dios. No es que se les haya ido el tren, es también pues una vocación, la soltería, ¿verdad? Cuando alguien encuentra también esta vocación. La vocación al sacerdocio, ¿verdad? Los sacerdotes pues también estamos llamados a vivir la santidad en esta vocación específica. Y desde luego la vida consagrada, ¿verdad? La vocación a la vida consagrada es otra vocación, es otro camino. Entonces, estos distintos caminos que hay, todos van para alcanzar la santidad. Todos hemos de buscar la santidad en la vocación a la que Dios nos llame. De aquí quizás algunos pues ya descubrieron que su vocación fue el matrimonio. A lo mejor hay quienes están anhelando, ¿verdad?, el matrimonio. A lo mejor hay quien quiere o anhela, desea ser sacerdote o religioso, religiosa, ¿verdad? Bueno, a lo mejor hay quien está en esa búsqueda, pero lo importante es que donde tú encuentres el camino que Dios te tiene, ahí tienes que santificarte. Eso es lo importante, ¿verdad? Es lo que no hay que perder de vista. Bueno, considerando esto, entonces nos corresponde a cada uno de nosotros descubrir cuál es ese camino que Dios tiene para ti. Esa es una tarea personal, es una tarea pues que no podemos así como copiar, ¿verdad?, a otros, ¿verdad? No, es una tarea que te toca a ti, descubrir qué quiere Dios para ti. Y descubriéndolo, pues hacerlo, ¿verdad? Entonces, el camino que debemos vivir, nuestra vocación, es la de ser hijos de Dios, verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, si somos honestos con nosotros mismos, si revisamos nuestra vida, entonces vamos a reconocer que no siempre nuestras acciones, no siempre nuestra manera de vivir, como nos tratamos, como tratamos a los demás, no siempre deja ver que somos cristianos. Si somos honestos con nosotros mismos, vamos pensando, ¿verdad? Porque sí, bueno, nos decimos cristianos porque hemos recibido el bautismo,
Cristo, a quien hemos aceptado y nos esforzamos en seguir, Él es quien nos da este nombre, por eso nos llamamos cristianos. A veces hay personas que utilizan esta palabra, se utiliza de una manera incorrecta. Hay quienes a veces utilizan la palabra cristiano para designar a alguien que no es católico. Recuerdo que en una ocasión, cuando yo era párroco, se nos pidió hacer un censo en toda la diócesis, cada quien en su parroquia, pues para ver la realidad de ese lugar donde estamos. Entonces yo fui a acompañar a los agentes de pastoral, íbamos tocando de puerta en puerta y haciendo este censo. Entonces me acuerdo que íbamos a llegar a una casa y de pronto una señora me grita, ¿verdad? Como asustada, no, padre, ahí ni le toque. Entonces yo volteé asustado, yo dije, pues ¿de qué se trata, verdad? Ya me dice, no, ni le toque ahí porque son cristianos. Así me dijo, porque son cristianos. Entonces yo le dije, pues qué bueno, pues si son cristianos, pues con mayor razón le toco, ¿verdad? Entonces me decía, no, es que son cristianos. Bueno, ya después entendí que ya lo que se refería es que no eran católicos, eran de alguna secta, no sé de qué secta serían, pero bueno, se utilizaba esa palabra cristiano como para designar a alguien que no es católico, ¿verdad? Entonces, ¿cristiano quién es? Pues es aquel que acepta a Cristo y quiere seguirlo. Entonces, en este sentido, pues somos cristianos los que nos esforzamos en seguir a Cristo, ¿verdad? Bueno, en este sentido, entonces vamos pensando en nuestra vida, qué acciones quizás no han dejado ver que somos verdaderos cristianos. Vamos pensando, porque para que esto no se quede en abstracto, vamos revisando nuestra vida. Claro, este es un trabajo muy personal. Ahorita nada más yo les doy la pauta como para que hagamos pues ese ejercicio personal, ¿verdad? Claro, no se trata aquí de descubrirnos unos con otros, ¿verdad? De las faltas, los pecados, ¿verdad? En lo que hemos fallado a Dios, pero sí que tú de manera personal vayas pensando, ¿verdad? Revisar nuestra vida, nuestras acciones, y les propongo que en este momento pues hagamos un ejercicio. Yo les voy a dar nada más algunas pautas de cosas que pudiéramos pensar. Para ser verdaderos cristianos hemos de evitar, fíjense, todo aquello que nos lleva al pecado, todo aquello que nos lleva al pecado. Claro que desde que éramos niños, cuando nos llevaron al catecismo, comenzamos también a aprender y comenzamos a distinguir entre el bien y el mal. Una conciencia bien formada, pues nos lleva a distinguir lo que está bien, lo que no está bien. Entonces, en este sentido, vamos pensando en algunas cosas. Claro, hay muchas otras realidades, pero vamos pensando, por ejemplo, el egoísmo. El egoísmo que, pues sobre todo, no tiene en cuenta a los demás, ¿verdad? El egoísta no tiene en cuenta a los demás, solamente el centro de todo es el mismo, es uno mismo, ¿no? Vamos pensando también, importante renunciar a la violencia, a la venganza. En el momento actual, ustedes vean cómo se ha desatado la violencia tan terrible, tan tremenda. A nivel mundial, ustedes saben, estamos en una guerra. Una vez escuché a una persona decir, pero está muy lejos allá, ¿verdad? Pues aunque esté muy lejos, entonces también es importante considerar, no podemos ser tampoco indiferentes a esas realidades, ¿verdad?, que pasan otros hermanos, y más, porque también no solo está de por medio los países implicados, sino que si esto no se lleva a bien, pues se desata la Tercera Guerra Mundial. De hecho, el Papa ya nos ha hablado de una Tercera Guerra Mundial en pedacitos, porque hay muchos países donde se está viviendo en guerra. Los medios de comunicación, pues a veces no nos notifican de estos países que ya desde muchos años, mucho tiempo, llevan estando en guerra. Y ahora esta guerra, bueno, pues que pone en peligro a toda la humanidad. Entonces también la violencia, la venganza, también la mentira, la hipocresía. A veces ahorita en el campo de la tecnología, con las redes sociales, ustedes han visto cómo hay personas que pues engañan, crean un perfil de alguien que no son. A veces pensamos que esto pues nada más se da como cuando alguien quiere conquistar a una chica, ¿verdad? Un chico, ¿verdad?
y poner una fotografía que a lo mejor que no corresponde, tiene una cita y después se llevan, oh sorpresa, ¿verdad? No era la persona que está ahí en la foto, ¿no? En una ocasión, no me acuerdo cómo se llama la película, pero en una película salía una escena de manera, así como a manera de chiste, precisamente que se quedan de ver una persona con otra, y ya cuando se ven, dice, oye, pero ¿cómo aquí la foto no corresponde a quién eres tú? Y ahí estaba la foto, ¿no? Ah, sí, mira, es que yo era la que estaba allá en el fondo, ¿no? Y estaba la persona, pues sí, efectivamente al fondo, casi ni se veía, pero bueno, así decía la persona, ¿no? Como a manera de risa, pero como a veces nos habituamos a ser alguien que no somos. Ahorita pues se da mucha situación con el robo de identidad, las personas que a veces se valen de esto para engañar, para pues hacer pues el mal, ¿no? Pero bueno, también la mentira, la hipocresía es algo de lo que hemos de renunciar. Desde luego la envidia y el odio también, la envidia y el odio, cuántas veces, a veces en la cuestión laboral o en la cuestión, por ejemplo, siendo estudiantes, ¿no? A veces nos puede entristecer que otra persona lleva el mejor promedio, ¿verdad? O que siempre lleva, o los profesores a lo mejor, ¿verdad? Por sus promedios, pues siempre le tienen así como que un trato diferente, y a veces nos puede crear como, pues una envidia a la otra persona. O a veces también entre nosotros mismos, ¿verdad? Que una persona se adentra a la investigación, ¿verdad? Y comienza pues también pues a profundizar y va teniendo logros, va alcanzando éxitos, pues a veces nos toca el demonio por ese lado, ¿verdad? De la envidia, ¿verdad? De ser envidioso, de desear el bien del otro, ¿verdad? O desearle el mal al otro, ¿verdad? Son situaciones tristes. La injusticia, pues también son situaciones en las que podemos nosotros pensar cómo se dan en nuestra vida. Para ser verdaderos cristianos, pues también hemos pues de hacer a un lado nuestras debilidades, enfrentar nuestras debilidades. ¿Qué debilidades podemos tener o podemos pensar? Por ejemplo, hablemos de la pereza o de la indiferencia. Ahorita en el momento actual, la cultura en la que vivimos a veces nos va habituando a la ley del menor esfuerzo. Si ustedes se fijan, a veces pues hay infomerciales, a veces ya cuando se terminan las programaciones de los canales, ¿verdad? Te ponen infomerciales y te van poniendo de repente pues inutilerías, muchas cosas que pues no son útiles, pero que de alguna manera nos van haciendo como más cómoda la vida y nos vamos habituando así como que a la ley del menor esfuerzo. También es importante pensar en las cobardías o los complejos, ¿verdad? A veces las cobardías de querer enfrentarnos a nosotros mismos y rehuimos a eso. También es importante, por ejemplo, el pensar en las inclinaciones que podemos tener, ya les comentaba hace un momento, a la vida cómoda o a la sensualidad, ¿verdad? La sensualidad. Ahorita quizás pues es tan sorprendente cómo en el momento actual se puede tener acceso a contenidos, ¿verdad?, que tienen que ver con la impureza, ¿verdad?, con la lujuria y con mucha facilidad, ¿verdad?, sobre todo pues en las redes sociales y demás. A veces, pues si no estamos atentos, podemos caer también en este tipo de situaciones. La deshonestidad o las dependencias también, las adicciones que se nos van presentando en la vida, pues son situaciones también que hay que enfrentar, que hay que renunciar a ellas. Y desde luego también el individualismo. El individualismo. Ahorita en el momento actual parecería contradictoriamente como que quiere uno salir adelante de manera personal, de manera individual, independientemente de los demás. Fíjense, yo me acuerdo cuando estábamos en el primer año de la pandemia, hace 3 años, recuerdo que, bueno, cuando estábamos con la situación compleja de que, pues, el aislamiento y toda esta cuestión, entonces había personas que solamente como que pensaban en sí mismos, ¿verdad? Es que a mí no me interesa si el otro, pues, no hace lo correcto, con que yo me salve, ¿no? Con que yo esté bien. Entonces hacíamos a un lado a los demás, ¿verdad? Entonces, pues no, el Papa nos enseñó mucho en este sentido en la pandemia
a que para salir de esa crisis hemos de hacerlo juntos, no aislados, no de manera separada. Y ahorita pues nos está invadiendo mucho, nos está tocando mucho el individualismo. Bueno, estas son realidades que se nos pueden presentar. Cada quien vamos pensando en nuestra propia realidad. Por eso les decía, ahorita nada más mencionamos así como unas pinceladas de situaciones que nos podemos nosotros enfrentar a diario, para que esto no quede en abstracto, ¿sí? Pero ya cada quien tendrá la manera, incluso se nos pide prepararnos a la Pascua haciendo una buena confesión. Y una buena confesión requiere de hacer un buen examen de conciencia. Entonces eso nos puede ayudar un poquito pues para ver qué acciones concretas no reflejan que yo soy un verdadero cristiano, que yo soy un seguidor de Cristo. Bueno, pues ahora vamos a pasar al segundo momento. Ya dijimos, primero vimos una realidad, ahora vamos a iluminar esa realidad con la palabra de Dios y también con el magisterio de la iglesia. Para esta parte que sigue, ¿me ayudas a repartirles, por favor? Voy a repartirles. El día de ayer vi en la transmisión que algunos de ustedes le preguntaron a Monseñor Juan Manuel dónde podían encontrar el mensaje de Cuaresma, porque no habían tenido la oportunidad de leerlo, o algunos ni siquiera sabían que existe este mensaje que el Papa año con año da. Les van a entregar ahorita 2 hojas. Una hoja es con el mensaje de Cuaresma y la otra hoja es una oración, para que les entreguen de una vez las dos. Esa oración que les van a entregar la vamos a hacer al final, ¿sí? Esa es para ustedes. Y el mensaje de Cuaresma está en 2 hojitas, en una página por los 2 lados, ¿sí? Entonces, ahorita, bueno, vamos a tratar de hacer esta actividad. Me parece importante, si la temática que ha tenido nuestras meditaciones de esta semana de ejercicios ha sido basado en este mensaje, pues yo creo que es importante que lo conozcamos bien, ¿verdad? Que lo leamos. Y no solamente ahorita, quizás ahorita a lo mejor le podemos dar una leída y a lo mejor así medio rapidito y esto. No, por eso la he impreso, para que ustedes se lo lleven a casa. Y bueno, todavía nos quedan poco más de una semana de Cuaresma, para que ustedes lo sigan leyendo, sigan profundizando y ver qué nos deja este mensaje del Papa, esta motivación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a, de manera espontánea, así como están sentados, van a procurar leer el mensaje, ¿verdad? Pueden ser así a lo mejor ustedes 2, ustedes 3, ¿verdad? Así como están a lo mejor, como les quede práctico, con quien esté ahí cercano a ustedes, pueden leer el mensaje y después de leerlo, van a tratar de compartir lo siguiente, 2 cosas. Ahí mismo les puse al final de la página. Si se fijan, al final de la página dice, ¿qué idea te ha llamado la atención? Y segundo, ¿a qué te motiva este mensaje del Papa? Son preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Qué idea te gustó? ¿Qué idea te llamó la atención? ¿Y a qué te invita el Papa con esto que hemos leído? ¿Sí? Entonces vamos a dejar unos 10 minutitos para que puedan leer. Si gustan, bueno, si se juntan así, pueden ir leyendo por párrafos, ¿verdad? Para que no se les haga pesado a una sola persona estar leyendo todo el mensaje. Entonces, pueden ir leyendo así de manera, si son de 2, de 3, de 4, como estén, lo leen y al final nada más comparten sus impresiones. Dejamos 10 minutitos y después de esos 10 minutos continuamos para ya el momento del compartir, ¿sí? Bueno, entonces a partir de este momento dejamos los 10 minutos para que puedan ustedes tener acceso a este mensaje. Amigos que nos están siguiendo también a través de las redes sociales, este mensaje que el obispo auxiliar de Guadalajara, Monseñor Héctor López Alvarado, ha compartido con los presentes es el mensaje del Santo Padre, del Papa Francisco para la Cuaresma del 2023. Es la ascesis cuaresmal, un camino sinodal. Y también aquí nos está invitando, voy a compartir con ustedes esta lectura del mensaje del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la transfiguración de Jesús.
En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando éstos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo antes se había producido un auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro, quien tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente. «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Y este mensaje del Papa Francisco lo pueden encontrar en Google. Ustedes pueden escribir mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2023 vatican.va, ahí lo pueden encontrar. Y en lo que se continúa con la siguiente dinámica, voy a continuar compartiéndoles el mensaje. El Evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado, aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida. En Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado junto a Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. La ascesis cuaresmal es un compromiso animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias y seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina realizada en el don total de sí por amor. Debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal que, como Iglesia, nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal. Les recordamos a quienes se unen a esta transmisión y a quienes posteriormente estarán viviendo este cuarto día de los ejercicios espirituales de Cuaresma, que nos encontramos desde el Salón de Adoradores en la Parroquia El Expiatorio Eucarístico de Guadalajara, donde en este momento este cuarto día está a cargo de Monseñor Héctor López Alvarado y se encuentran los asistentes viviendo una dinámica en la reflexión del mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma 2023. Continúo con el siguiente párrafo. El cuarto párrafo de este mensaje nos dice el Papa Francisco que en el retiro en el Monte Tabor, Jesús llevó consigo a 3 discípulos elegidos para ser testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo es al fin y al cabo toda nuestra vida de fe. Bien, si gustan, vamos a dejar aquí el ejercicio para no extendernos, ¿verdad?, en el tiempo que ya está marcado, también por algunos yo sé que vienen de retirado, ¿verdad?, para no atrasar pues también sus traslados, ¿sí? Bueno, miren, la intención era de este momento el que directamente tuvieran ese contacto con este mensaje al que se nos han estado haciendo referencias a lo largo de esta semana. Entonces, creo que después de haberlo leído ya hoy íntegro, quizás pues les deja muchas luces a los temas que se han venido reflexionando, porque los temas pues han tenido que ver con ese mensaje, ¿sí? Entonces, el mensaje tiene como fundamento, o en el centro del mensaje del Papa está la palabra de Dios, y concretamente este texto del Evangelio, San Mateo 17, del 1 al 9, que es precisamente la narración de la transfiguración del Señor. El martes con Monseñor Manuel
dieron lectura a ese texto, ¿verdad? Él pidió que algunos de ustedes, ¿verdad?, también interactuaran para dar lectura directamente a este texto, que es lo que origina el mensaje del Papa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos pues estos elementos, ¿verdad? Cristo que se transfigura, les deja ver como en premier, por decirlo así, como en anticipo, la gloria que nos espera. Pero para que regresen y motivados también, para llegar a esa gloria que nos espera después de esta vida, pues tenemos que pasar por la cruz. El texto ciertamente tiene como preámbulo, ¿verdad?, cuando Cristo les había anunciado que iba a morir. Y recuerden que Pedro, pues así como que, no, Señor, tú no vas a sufrir, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto es cuando viene la transfiguración, ¿verdad? Entonces, esa gloria que nos espera se alcanza mediante la cruz de cada día, ¿sí? Bueno, entonces el mensaje del Papa, pues nos deja mucha enseñanza, ¿verdad? Ya ustedes con calma después lo pueden volver a releer en casa, pueden subrayar lo que te llamó la atención, ¿verdad? Ahí puedes interactuar. Pero bueno, hay un camino que lleva como etapas, y desde luego pues aquí hay un encuentro con otras personas que van en salida también. La Cuaresma pues es un tiempo favorable para todos y vamos caminando juntos, ¿verdad? Buscando la transfiguración, buscando transfigurarnos con Jesús, buscando transfigurar nuestra vida. Entonces, aquí también pues es importante, así como prepararnos, cuando uno va a escalar, cuando uno va a caminar. Yo el día de ayer escuché que algunos decían que habían ido al cerro de la montaña de Cristo Rey, al Cubilete, ¿verdad? Hay algunos quizás que han tenido esa experiencia de ir al campo, de subir alguna montaña, y bueno, cuando uno en ese contexto hace, pues busca llevar lo indispensable, y entonces lo indispensable es escuchar a Jesús en esa experiencia, y el encuentro también pues nos lleva a considerar ir caminando requiere esfuerzo. ¿Se acuerdan que Monseñor Eduardo nos decía el primer día, la ascesis, pues es el esfuerzo que tú haces y requiere también pues un cansancio, un desgaste? Cuando haces ejercicio, que vas al gimnasio, a lo mejor ya tienes tu rutina, una rutina de media hora de cardio o de media hora de nadar o no sé, ¿verdad? Pero bueno, requiere un esfuerzo y a veces estás cansado y dices, híjole, mi rutina, y pues ahí está, ¿no? Es un esfuerzo, y ese esfuerzo nos hace ver también el sentido del horizonte, la mirada pues fija en el camino, pero viendo el horizonte. Y entonces, así como los discípulos tuvieron esa experiencia, nosotros también estamos llamados a vivir esa experiencia de transfigurarnos con Jesús. Y en esa experiencia pues también es importante ver la Cuaresma así, como un tiempo favorable para transfigurar nuestra vida personal y nuestra vida también como iglesia, como miembros de la iglesia. Fíjense, cuando tenemos los obispos la oportunidad de ir a confirmar en las parroquias, aquí ahorita me tocó saludar antes de empezar a un joven que confirmé, ¿verdad? Acá está de este lado, Emanuel, sí, Emanuel, en la parroquia de San Eugenio Papa, el año pasado fue, ¿hace 2 años? Hace 2 años me tocó ir a confirmar ahí a esa parroquia, y bueno, pues él está ahora aquí, ¿verdad? Me da gusto, ¿verdad? Porque estaba buscando un seguimiento. Yo cuando voy a las parroquias, en las confirmaciones, invito a los jóvenes o a los adultos que se confirman a que le den continuidad a la formación que se les ha brindado. Es decir, no es suficiente nada más con, pues ya me confirmé y ya dejo de ir al templo, ¿verdad? Ya se acabó el curso, ya me confirmé, pues ya que voy al templo, ¿verdad? Bueno, ya no vas a ir a ese curso, pero sí es importante que le des continuidad a tu vida de fe. ¿Por qué? Pues porque en la vida, les decía, a veces no nos damos cuenta y nuestras acciones pues no reflejan que somos hijos de Dios. Y por eso es muy provechoso hacer una pausa, al menos anual, cuando vivimos los ejercicios, para revisar nuestra vida, en qué hemos fallado, qué necesitamos hacer a un lado, qué necesitamos hacer para que nuestra vida corresponda a la de un hijo de Dios. Entonces, vamos a concluir nuestra experiencia del día de hoy, precisamente si ya un poquito vimos un panorama
de actitudes, de acciones que hay que renovar, que hay que hacer a un lado. Entonces yo los invito ahora a que hagamos una renovación de las promesas que hicimos o que hicieron nuestros papás o padrinos cuando nos bautizaron, que estábamos chiquitos. A lo mejor, a ver, levanten la mano, ¿quién fue bautizado estando bebé o siendo niño así chiquito? A ver, levanten la mano, ¿quiénes los bautizaron pequeñitos? Todos, ¿verdad? Bueno, hay algunos que se bautizan ya más grandecitos, entonces tienen más conciencia del sacramento. Bueno, hay quienes cuando nos bautizaron así conservamos la foto, ¿verdad? Cuando nos estaba derramando el Padre el agua sobre la cabeza, pues ahí el momento del sacramento, ¿sí? Nuestros papás y padrinos hicieron unas promesas ahí, promesas que se renovaron o que renovamos ya en una fe un poquito más avanzada, cuando nos confirmamos, ¿verdad? Ante el obispo hacemos una renovación, que es precisamente la renovación que les invito a hacer ahora en este momento a manera de conclusión. Entonces, vamos a concluir con un acto de renovación de nuestras promesas del bautismo, pero también de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, renunciar a ello. Y de todas aquellas cosas que nos acercan más a Dios, pues buscar hacerlas, ¿sí? Entonces, si gustan, vamos a ponernos de pie. Nosotros viendo esto, nos agarramos de Dios para que nos transfigure, ¿verdad? Para que sigamos haciendo ese camino juntos. Entonces, esperemos en Dios que esta experiencia nos ayude a regresar renovados a nuestra vida cotidiana, como ya decíamos al inicio, ¿verdad? Recordando la razón de ser de nuestros ejercicios. Les doy la bendición y ya con eso terminamos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pues que tengan buena noche, gracias por su paciencia y mañana los esperamos, ¿verdad?, para concluir esta experiencia. Buena noche, que les vaya bien. Gracias. Muchas gracias.